En este vídeo vas a aprender 6 verbos avanzados en español y para que quede todavía más claro vamos a ver ejemplos de cada uno de estos verbos dentro de titulares de periódicos para que así veas cómo se utilizan en la prensa. Esto te interesa sobre todo si vas a hacer el examen de DLC 1 o de DLC 2 porque ya sabemos que en la prueba de lectura y en la prueba auditiva nos ponen esas palabrejas que son tan difíciles de comprender y también te vendrá bien conocerlas si quieres sorprender a tu corrector o a tu correctora en la prueba escrita o en la prueba oral. Y ahora sí, veamos el primer de los 6 verbos y es pergeñar. Pergeñar significa hacer algo de manera rápida, sin ponerle mucho esfuerzo, es decir, sin esmerarte demasiado en lo que estás haciendo, simplemente pues para salir del paso, y tiene sentido porque viene del sustantivo pergeño, que significa apariencia, es decir, el aspecto externo. También hay otro significado, otro uso de este verbo de pergeñar y es hacer algo pero de manera oculta, de puertas para adentro, y otra vez tiene mucho significado sabiendo que viene de pergeño. Veamos nuestro primer titular que dice: imputados por pergeñar y arrojar panfletos con amenazas a fiscales. Es decir, aquí se está diciendo que ha habido una serie de personas que de manera oculta, quizás también de manera rápida y un poco así sin demasiado detenimiento, han hecho unos panfletos, una especie de folletos que han estado distribuyendo, y como esos panfletos tenían amenazas a fiscales, pues están siendo investigados legalmente. Luego tenemos nuestra entradilla número 2 que dice: Argullol se sumerge en la tempestad de la escritura para pergeñar danza humana. Danza humana entendemos que es el título de un libro que ha publicado Argullol, y de manera metafórica se dice que se ha sumergido, es decir, que ha entrado de lleno a escribir esto de manera rápida porque se usa también el verbo pergeñar, y el resultado ha sido pues tener la publicación de Danza humana. Pero sabemos gracias a este verbo que ha sido escrito de manera muy rápida y también de manera oculta, sin que nadie lo supiera. Vamos ahora a nuestro segundo verbo, que es recrudecer. Recrudecer quiere decir que algo que ya existía antes, con anterioridad, en el pasado, vuelve a surgir, vuelve a la superficie después de o bien haber estado un tiempo sin aparecer, o bien ha estado un tiempo ahí sin evolucionar mucho, pero cuando recrudece sale a la superficie o aumenta de manera exponencial o se está avivando después de un tiempo un poco en stand-by o aletargado. Vamos al primer titular que utiliza este verbo y dice: una vaguada con aire polar podría recrudecer las tormentas y dejar nieve en España. Esto quiere decir que después de un periodo sin nieve, porque supuestamente se estaba en verano, debido a unas condiciones meteorológicas, la nieve va a regresar o va a aparecer después de un tiempo. Ahora nuestro verbo número 3 es conjeturar. Conjeturar significa hacer una opinión basándonos en algunos indicios, pero no tenemos como muchas pruebas de que sea verdad. Tenemos unas sospechas, pero no hay manera de comprobarlo o no hemos comprobado si es cierta o incierta. Es así como se usa en este titular que dice: el aula de matemáticas, un lugar donde conjeturar e indagar. Es decir, la clase de matemáticas es un espacio donde los alumnos pueden formar sus hipótesis para resolver un problema, varios problemas, llegar a una conclusión basándose en ciertos datos, aunque todavía no se ha comprobado si es cierto o si no es cierto, pero sí que en esta clase los alumnos están haciendo un esfuerzo casi como de investigación para resolver problemas, y de ahí que se quiera utilizar conjeturar para hablar de una de las cosas que se hacen dentro de estas clases de matemáticas. Este otro titular vuelve a utilizar la palabra y dice: ¿qué es verdad y qué es conjetura en la prohibición del diésel y gasolina en 2035? Está cuestionando pues qué es lo real, es decir, qué es la verdad y qué es simplemente una conjetura, simplemente una hipótesis que todavía no se ha comprobado, porque se habla del fin del petróleo en el 2035, pero no se sabe si lo que se dice de esto es 100% verdad o si es simplemente una suposición. Dirimir. Nuestro cuarto verbo es dirimir y significa resolver un conflicto, normalmente después de una pelea o de un evento, de un momento en el que dos o más partes han estado enfrentadas. Una decisión para zanjar una polémica, es decir, para terminar con una polémica mediante una mediación que esté beneficiando a las dos partes del conflicto. Vamos a ver este verbo en acción en el siguiente titular que dice: el PP,
el PP es un partido político en España. Dice, el PP reclama la convocatoria del CPFF para dirimir de forma multilateral la financiación. Es decir, aquí se dice que este partido político está convocando una especie de congreso para poder poner fin, solucionar una serie de disputas en torno a una financiación. La financiación es dar dinero a una causa o en este caso seguramente se refiere a un presupuesto del gobierno. Nuestro quinto verbo es aducir. Aducir significa que estás presentando una justificación de algo, es decir, estás presentando pruebas para justificar una opinión o justificar una acción que has hecho o que quieres hacer en el futuro, o quieres acreditar, es decir, dar crédito, hablar de la veracidad de una cosa, y para ello pues presentas distintas pruebas. Por ejemplo, tenemos en este titular lo siguiente: Blanca Portillo aduce motivos económicos para abandonar la dirección del Festival de Mérida. Es decir, esta persona que entendemos que estaba en la dirección del Festival de Mérida, era parte del cargo directivo, tenía un cargo directivo y se ha echado para atrás, es decir, ha abdicado de su posición debido a motivos económicos que ha presentado, ha explicado y seguramente pues ha dado pruebas de que esto es real. ¿Por qué? Porque se usa el verbo aducir. Aduce motivos económicos. Vamos al segundo titular que dice Globo, que es una empresa de reparto de comida, si no me equivoco. Globo aduce pérdidas de 210 millones y un cierre al crédito en España para suspender el pago de una multa. Es decir, esta empresa quiere evitar a toda costa pagar una multa y por eso está presentando pruebas de que ha tenido pérdidas de una cantidad astronómica, una cantidad enorme. Pero sí, gracias a este verbo sabemos que no solamente dice tener pérdidas, sino que también lo está demostrando. Y por último llegamos al verbo número 6, que es subvertir. Y ya te estarás imaginando por ese prefijo sub lo que más o menos puede estar significando, y es que sí, subvertir significa alterar el orden establecido, alterar un poco también las expectativas que se tienen sobre algo. Se puede utilizar, por ejemplo, para hablar del arte. Podemos decir que una película, un libro, una serie está subvirtiendo lo que nosotros esperábamos de un concepto, de una idea o simplemente de la línea que estaba siguiendo ese libro, serie o película. Y en política también se utiliza este subvertir con el sentido de cambiar de manera radical, pues de un estado a otro, pasar de un régimen a otro. En resumidas cuentas, subvertir significa alterar. Lo podemos ver en este titular que dice Ana Navasquillo subvierte la percepción de la realidad en el thriller El Retorno. Es decir, está cambiando, está volcando nuestra idea de lo que es real. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de subvertir y dice Puigdemont acusa al juez Aguirre de subvertir el Estado de Derecho y Zapatero pide explicaciones. Es decir, Puigdemont, que es un político, está acusando a un juez de intentar cambiar el estado actual que se tiene, que es un Estado de Derecho. Si te ha gustado este vídeo, por aquí te dejo otros 2 más donde te explico otros 8 y 6 verbos más avanzados. Espero que hayas tomado nota de todos ellos y si quieres practicar, déjame tus frases utilizándolos abajo en los comentarios, así te corrijo y también puedes ir leyendo los ejemplos de otros estudiantes. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en otro vídeo.